Vamos a comenzar entonces con inducción matemática, sucesiones y series. Aquí hay una pequeña introducción interesante porque aquí hay una pequeña introducción. Voy a dar como mostrarles el apunte así en general. Una pequeña introducción a la definición de lo que es el conjunto inductivo, la sistematización de los números naturales, algunas cosas que, bueno, hay muchas cosas de los números naturales que ya se vieron en el curso anterior, el teorema de inducción, que en el fondo no es otra cosa más que cómo nosotros hacemos demostraciones por inducción. Hay algunos ejemplos acá más abajo. Después vamos a ver el principio del buen orden. Las sucesiones de números reales, qué cosa es una sucesión. Forma general de una sucesión, tipos de sucesiones, etc. Algunas propiedades de las sucesiones. Y abajo, más abajo, más abajo, por acá abajo, sumas parciales de una sucesión, cómo obtenemos a partir de una sucesión ciertas sumas parciales, que las vamos a definir acá. ¿Qué cosa es una sumatoria? Y algunas propiedades de sumatorias, cómo calcular sumatorias, etc. ¿Ya? Y después de tener las sumatorias vamos a ver una sucesión de tipo aritmética, con las propiedades de todas las propiedades de una progresión aritmética, una sucesión de tipo geométrica, todas las propiedades de una progresión geométrica, y una serie que no es otra cosa más que una suma infinita de elementos, y eso es todo lo que corresponde a este apunte. Según nuestra programación deberíamos dejarla lista esta semana, ¿ya? Así que comenzamos de inmediato. Bueno, hay una pequeña introducción, por ejemplo, una descripción informal de qué cosa es inducción matemática, como por ejemplo el efecto dominó, donde ocurre que si uno lanza una primera ficha, una hilera de fichas del dominó van cayendo una detrás de otra, digamos, ¿de acuerdo? En cadena. Entonces, esto mentalmente, si ustedes se imaginan las fichas que van cayendo una después que la de atrás le ha pegado, digamos, y siguen cayendo y siguen cayendo, es como una idea intuitiva de inducción. Cuando se cae una, se cae la siguiente, y después la siguiente de la siguiente, etcétera, etcétera. Segunda descripción informal, por ejemplo, cómo obtener la suma S de todos los números naturales del 1 al 100. Por ejemplo, lo que estamos pensando acá es cómo obtenemos una fórmula que nos permite, por ejemplo, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 100. ¿Ya? Bueno, históricamente, digamos, esta pregunta fue hecha por este profesor Wagner a sus estudiantes de 10 años, cuando eran chiquititos, a fines del siglo XVIII. Y uno de sus estudiantes, sin realizar ningún cálculo, le entregó el resultado al profesor, porque si yo les digo así de golpe y porrazo en este momento, dígame la suma de los primeros 100 números naturales, lo más probable es que le van a preguntar a Siri, el que tiene el celular con Siri, o si no van a poner la pregunta en el computador y les va a arrojar la respuesta. Bueno, este profesor lo hizo con estudiantes de 10 años pequeñitos y un alumno que le respondió, ya que fue este Johann Carl Friedrich, bueno, el señor Gauss, que nuestro famoso señor Gauss, matemático, y considerado el príncipe de las matemáticas. Entonces, vamos a ver cuál es el razonamiento que hizo Gauss para obtener el resultado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo se calcula esta suma? Entonces, si n vale 2, significa, por ejemplo, que la suma de los dos primeros números naturales, que sería como la suma más pequeñita por calcular, o sea, la suma del primer número natural es el 1, ¿no es cierto? No tiene mucha gracia porque es sumar 1 con ninguno más, solamente 1. Ese sería el S sub 1, ¿no es cierto? El S sub 2 sería sumar 1 más 2, ¿no es cierto? La suma de los dos primeros números naturales, 1 más 2. Y esta suma también se puede obtener pensando en lo siguiente: S sub 2 es 1 más 2, pero nosotros sabemos que escribir 1 más 2 es lo mismo que escribir 2 más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, esto igual a esto. Y si nosotros sumamos estos dos elementos acá, nos va a quedar así como una rayita acá. Bueno, no estoy escribiendo. Si sumamos estos dos, nos va a dar S2 más S2, son 2 veces S2. 1 más 2 es 3 y 2 más 1 es 3, ¿no es cierto?
Por lo tanto, si nosotros queremos despejar cuánto es la suma de los dos primeros números naturales y despejamos ese 2, nos va a quedar, ¿qué cosa? Va a ser 3 más 3, que es lo mismo que 2 multiplicado por 3, ¿no es cierto? O sea que ese 2 va a ser 2 por 3 partido por 2. O sea, en este caso vale 3. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer, por ejemplo, el S4? Podemos hacer el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, veamos qué es S4. Es 1 más 2 más 3 más 4, que es lo mismo si lo escribimos al revés, que 4 más 3 más 2 más 1. Y hacemos el mismo procedimiento. O sea, sumamos esto que están acá, nos va a quedar 2 veces S4, que sería 5, 5, y de la misma manera que hacemos, nosotros, de nuevo, sumamos hacia abajo, y despejamos el S4. Nos va a quedar que S4 va a ser 1, 2, 3, 4 veces 5, 4 por 5 dividido en 2, ¿no es cierto? 4 por 5 dividido en 2, o sea, nos va a dar 10. Y así, por ejemplo, nosotros podríamos generalizar esto que está acá de la siguiente manera. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué sería entonces el S sub n? S sub n es 1 más 2 más 3 más puntitos, 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 hasta el n. Y el S sub n lo podemos escribir al revés. N más el anterior al n, que es n menos 1, más puntitos, puntitos, más 3, más 2, más 1. ¿Cierto? Voy a agregar acá. Más el n menos 1 más el n. ¿Sí? Y si nosotros de la misma manera, generalizando lo que habíamos hecho antes, sumamos esto, nos va a quedar S sub n más S sub n. Acordémonos que S sub n representa la suma de los primeros, ¿cómo se llama? La suma de los primeros n términos. Nos va a quedar que 2 veces, si mi lápiz me dejara escribir, 2 veces S, así escribe. 2 veces S sub n va a ser n más 1, ¿se fijan? N más 1, más, ¿cuánto sería n menos 1 más 2? Sería n menos 1 más 2, sería n más 1, más puntitos, puntitos, puntitos. Fíjense en esto, los penúltimos números. N menos 1 más 2, n más 1, y el último, n más 1. N más 1. Ahí se supone que está escrito n más 1. Después va a aparecer. Por lo tanto, ahí está. N más 1. Por lo tanto, el S sub n, fíjense cuántas veces aparece el sumando n más 1. Aparece n veces. Entonces va a ser n veces n más 1 partido por 2. Y esta fórmula es la fórmula que aparece ahí, que corresponde específicamente a la suma de los primeros números naturales. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, si yo le dijera cuánto es S sub 108. Entonces dicen, bueno, el n, que es 108, multiplicado por 108 más 1, y dividido en 2. Bueno, y eso nos da un número. ¿De acuerdo? El número específico por la calculadora. Y obviamente nos ahorra un montón de pega, porque si no tendríamos que estar haciendo 1 más 2 más 3. ¿Y qué pasaría si hubiésemos preguntado ese sub? Y bueno, 108 uno podría poner 108 numeritos en la calculadora, pero ese es un número más grande, ese sub 2000, vamos a estar escribiendo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 1998 más 1999 más 2000. ¿Se fijan? Con esta fórmula claramente nos ahorramos todo ese trabajo. Lo interesante de esto es que esto fue como vimos recién en el siglo XVIII, entonces hace muchos años, y se le ocurrió a Gauss esta fórmula de encontrar, esta fórmula que representa la manera más fácil, obviamente, para encontrar la suma de los primeros n números naturales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora nosotros vamos a ver después, acá, bueno, ¿en qué consiste la inducción matemática? Es que vamos a tener una propiedad, va a haber una afirmación, bueno, aquí aparece la cosa como histórica,
vamos a tener una afirmación que probar. Nosotros, el método de inducción matemática no es otra cosa más que un método que nos permite a nosotros hacer una demostración respecto de una afirmación que contemple números naturales, ¿de acuerdo? Dentro de su afirmación. Entonces vamos a ver algunos definiciones previas antes de mandar directamente a trabajar con cuál es el método de inducción. Un subconjunto de los números reales se dice inductivo si verifica las siguientes propiedades, que son dos. El número 1, la unidad, tiene que pertenecer al conjunto, ¿ya? Y además, si uno tiene un elemento dentro del conjunto, siempre vamos a tener el elemento siguiente, A más la unidad. O sea, un conjunto cualquiera, por ejemplo, supongamos que el conjunto A esté formado por el 1. Tengamos un conjunto así facilito, solamente un conjunto que tiene un elemento, ¿ya? Entonces, si el conjunto A está formado por el elemento 1, ¿qué significa? Que tiene un solo elemento. A ver, este conjunto, ¿será inductivo? ¿Este conjunto A será inductivo? Bueno, uno dice, voy a chequear las dos propiedades. El número 1, la unidad, ¿pertenece al conjunto A? Sí, ahí está. Si A pertenece al conjunto A, entonces A más 1 pertenece a A. Chupaya, a ver, bueno, si A pertenece a, el único A que yo puedo considerar es el número 1, ¿no es cierto? Porque no hay otro que podamos tomar en este conjunto. Entonces, si A es igual a 1, implica que A más 1 pertenece a A. O sea, en este caso, obviamente, este es el único elemento que está en el conjunto A. Entonces, 1 más 1, ¿pertenece a A? No, no pertenece a A. Por lo tanto, este es un contraejemplo donde la propiedad 2 no se cumple. ¿De acuerdo? Si A es el 1, el siguiente está en A, no, porque 1 más 1 que sería 2, y 2 no pertenece a A. ¿Por qué? Porque en A solamente hay un elemento, por lo tanto la respuesta a esta pregunta es no. Este no es un conjunto inductivo. ¿De acuerdo? Y así uno puede jugar con los conjuntos y analizar cuándo va a ser inductivo. Cuando por ejemplo, hay un montón de que no son inductivos. Por ejemplo, si tomamos A, el 1, el 3, el 5. Un conjunto. Claramente este no es inductivo, porque si tomamos A igual a 3, el siguiente de 3 es el número 4. ¿El 4 está contenido acá? No, por ejemplo, digamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tampoco es inductivo. O sea, lo que quiero decir, este no es inductivo. ¿Ya? Ejemplo, los números reales claramente son inductivos, ¿no es cierto? Porque si uno tiene un número real, le suma, el número 1 está dentro de los reales. Y si uno toma un número real cualquiera, el siguiente está dentro de los reales, por supuesto. ¿Se fijan? Todos estos números que están acá, los enteros, los reales positivos, los naturales, son conjuntos inductivos. Por ejemplo, este conjunto. B son todos los X, tal que el X está entre 1 y 4. O sea, estamos diciendo lo siguiente. Este conjunto, en el fondo, claramente el conjunto B es el intervalo entre 1 y 4. 1, perdón. Aquí falta un solo detalle que hay que definir dónde vive el X. ¿Ya? Así que vamos a mejorar la definición de este. B son todos los X que pertenecen a los reales, por ejemplo, tal que 1 es menor o igual que X, menor o igual que 4, si perteneciera a otro conjunto. A ver, entonces, esta notación que representa el intervalo entre 1 y 4, ¿no es cierto? Entre 1 y 4, todos los números reales que están entre 1 y 4. No es inductivo, ¿por qué? No, pues, por ejemplo, cuando uno quiere probar, pues,
El 1 vive ahí, se cumple la propiedad, la primera propiedad, 1 pertenece a B. Pero la B no, por ejemplo, pues, si consideramos, por ejemplo, A igual a 4, A más 1 sería 5, y 5 no pertenece a B. ¿Se fijan? Por lo tanto, este no es un conjunto inductivo. Si, por ejemplo, nosotros cambiáramos perteneciente a los números naturales, tampoco es inductivo. ¿Por qué? Porque en este caso, claro, si están los naturales, este conjunto sería el conjunto el 1, el 2, el 3 y el 4 nomás. Serían los números puntuales, concretos, no sería un intervalo. Y de la misma manera, por la misma justificación, por ejemplo, si tomamos A igual a 4, el siguiente, el 5, no está en B, por lo tanto este conjunto, si ahora le cambié en dónde estábamos tomando los X, este tampoco es inductivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos, si consideramos un conjunto inductivo, o sea que cumple estas propiedades, entonces los naturales es un subconjunto de este conjunto. Este es un teorema que siempre es verdad, o sea, si tenemos cualquier conjunto inductivo, los naturales siempre está contenido en ese conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Acuérdense que cuando nosotros queremos hacer una demostración de contención, lo que hacemos, tomamos un elemento que pertenece al conjunto de la izquierda, digamos, al que queremos probar que está contenido en el otro, tomamos un elemento que está acá, y tenemos que probar que está en el otro conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos un X que vive en los naturales. Sea X perteneciente a los naturales. Claramente, si está en los naturales, el X también está en los reales, ¿no es cierto? Porque acordémonos que los números naturales son un subconjunto de los números reales. Y el X se puede escribir como 1 más 1 más 1 más 1, dependiendo de cuál sea el número X, ¿no es cierto? Cualquier número natural nosotros lo podemos representar como 1 más 1 más 1 más 1, dependiendo de la cantidad. Si el número fuese el 3, por ejemplo, sería 1 más 1 más 1, obviamente. ¿Ya? Entonces, dado que I es inductivo, se tiene claramente que el 1 pertenece al conjunto I. Por lo tanto, 1, este 1, más el A, o por ejemplo, si este fuese el A o el X, el número más 1 también pertenece al conjunto, ¿no es cierto? Obvio, por ser inductivo. Y si nosotros continuamos este proceso, vamos a tener que este numerito que está acá también pertenece a I. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? El X lo tomamos en los números naturales, entonces X pertenece a Y. A ver, en esta demostración no era necesario, aquí hay un detalle, digamos, de sea X perteneciente a los naturales, entonces, si X está en los naturales, entonces esto que está acá está de más, no es necesario decir que está en los reales, o sea, no lo ocupamos en la demostración. Si X está en los naturales, nosotros sabemos que lo podemos escribir de esta manera. Y si lo podemos escribir de esta manera, es 1 más algo, ¿cierto? Es 1 más algo. Y si es de la forma 1 más algo, ese número es un número que va a pertenecer al conjunto I. Por lo tanto, hemos probado que los números naturales siempre está contenido en el conjunto inductivo. O sea, si nosotros estamos en el fondo, de las cosas que podemos deducir de acá, cada vez que uno tenga un conjunto inductivo, siempre los números naturales va a ser un subconjunto de ese conjunto inductivo. ¿Ya? Siguiente definición. El conjunto de los números naturales es el menor conjunto inductivo, o lo que es lo mismo, la intersección de todos los conjuntos inductivos nos da los números naturales. O sea, si alguien dice, a ver, por ejemplo, yo tengo, aquí tenemos I sub 1, primer conjunto inductivo, I sub 2, otro conjunto inductivo, etc. Tenemos un montón de conjuntos inductivos, infinitos conjuntos inductivos. La intersección de todos estos conjuntos inductivos, puntito, puntito, I sub m, son infinitos, así que en realidad continuamos, estos son los números naturales. O sea, los números naturales
es un conjunto que está contenido en todos los conjuntos inductivos. Y es el más pequeño, digamos. ¿Ok? Entonces la intersección de todos los conjuntos inductivos los dan los números naturales. Ya, sistematización del conjunto de los números naturales. El hecho de que los naturales sean un conjunto inductivo junto con la axiomática de Peano permite reducir la inducción matemática y declarar algunas propiedades importantes de los números naturales. Nosotros vamos a ver ahora lo que presentó el matemático Peano el año 1889. Presentó los siguientes axiomas para los números naturales. Acuérdense que los axiomas no se demuestran. ¿De acuerdo? Primero, el 1 pertenece a los naturales. ¿Sí? Segundo, para todo número natural, para todo n perteneciente a los naturales, existe un único n más 1, o sea, el siguiente número de este, que pertenece a los naturales. O sea, lo que estamos diciendo en la propiedad número 2, que si tenemos un número natural, siempre va a existir un único número representado por n más 1, que es el siguiente número natural, el número siguiente después del n. Entonces nos garantiza la existencia del sucesor de un número natural cualquiera. O sea, cualquier número natural que nosotros consideremos, siempre, siempre, siempre va a tener un sucesor, que va a corresponder al n más 1. Después, el tercer axioma dice que para todo n que pertenece a los naturales, el n más 1 es distinto de 1. O sea, el siguiente número al n es distinto de 1. O sea, lo que estamos diciendo es que el 1 no es sucesor de ningún número. ¿De acuerdo? Claro, porque los números naturales, acuérdense que parte del 1, el 2, el 3, el 4, etc. El único número natural que no es sucesor de ninguno es el número 1, porque no proviene de ningún otro número natural. O sea, el número 1 no lo podemos escribir como n más 1. No tiene la forma n más 1, porque si ustedes se fijan, si n más 1 fuese 1, el n sería 0, ¿no es cierto? Y el 0 no está dentro del conjunto de los números naturales. ¿Ok? Después tenemos que para todo n y m que están en los naturales, vamos a tener, si tenemos para todo n y m con n distinto de m, obviamente dos números naturales distintos, esto implica que los sucesores el sucesor de n es distinto del sucesor de m. Claramente, si n es distinto de m, el sucesor de n, que es n más 1, es distinto del sucesor de m, que es m más 1. O sea, dos naturales distintos tienen sucesores distintos. Después, en el axioma 5, si tenemos un subconjunto de los números naturales, tal que el 1 pertenece a ese subconjunto, a ese, implica que el sucesor también tiene que estar en el conjunto ese. ¿Se fijan qué interesante? O sea, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos un S, y que es un subconjunto de los números naturales. Si la unidad vive en S, necesariamente el siguiente, o sea, el n más 1 va a pertenecer a S. O sea, que en el fondo, si tenemos el número 1, 1 más n, también tiene que pertenecer acá. O sea, tenemos el número 1, tenemos, o sea, si pasa, bueno, no puedo escribir. Si el 1 pertenece a S, y por lo tanto el n más 1 pertenece a S, si esto se cumple, esto significa que el conjunto es igual a los números naturales. O sea, lo que estamos diciendo acá. Si el 1 pertenece a S, y n más 1 pertenece a S, entonces el conjunto S corresponde a todos los números naturales. O sea, si se cumple esto que está acá, entonces el conjunto S es igual a todos los números naturales.
¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Si en el conjunto S tenemos la unidad, y por lo tanto el n más 1 para un n cualquiera pertenece al conjunto S, entonces vamos a tener que el subconjunto necesariamente es igual al conjunto grande, que serían los números naturales. ¿Ok? Ya. Observemos lo siguiente. El axioma 2 indica que todo número natural tiene un único sucesor, n más 1. O sea, esto es como el aterrizar cada uno de los axiomas. ¿Ya? Todo número natural, acá. Indica que todo número natural tiene un único sucesor denotado por n más 1. Todo número natural n tiene un único sucesor que es el n más 1. Después, el axioma 3 nos dice que el número natural 1 no es sucesor de ningún número natural n. ¿Ya? El axioma 4 indica que dos números naturales distintos claramente van a tener sucesores distintos. Obviamente no pueden tener el mismo sucesor. El axioma 5, que es el axioma de inducción, permite demostrar la validez de las proposiciones en todo el conjunto de los números naturales. Aquí nosotros nos vamos a quedar trabajando. ¿Ya? Estos axiomas permiten además definir el conjunto en el conjunto de los números naturales la operación adición, la operación multiplicación y la relación de orden. El axioma 5 de Peano proporciona, este que está acá, una herramienta para demostrar el siguiente teorema. Esto que está acá es importante. ¿Cuál es el teorema de inducción? Si nosotros consideramos P de n una proposición tal que n pertenece a los naturales, la proposición P de n es tal que, después vamos a mover este teorema con una proposición particular. ¿Qué cosa es una proposición, una P de n? Así para acordarnos un poco. Por ejemplo, podríamos definir la proposición P de n, por ejemplo, 2n más 1 es múltiplo, estoy inventando, ¿eh? Es múltiplo de 3. Esta es una proposición que depende, y supongamos, para todo n los naturales. Es una proposición que nos dice que 2n más 1 es múltiplo de 3 para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, por ejemplo, yo les digo, esta proposición así tal cual como está escrita, va a ser verdadera cuando esto se cumpla, o sea, que cuando se cumpla que 2n más 1 es múltiplo de 3 para todos los n los naturales. Entonces uno dice, bueno, para demostrar esto yo tendría que tomar n igual a 1, sería 2 por 1, 2 más 1, 3, se cumple, digamos, no lo voy a escribir. Después para n igual a 2, 2 por 2 más 1, me da 5. Ah, no se cumple. Listo, entonces esto es falso. ¿Me entiende? Pero resulta que si yo hubiese escrito una P de n verdadera para todo n, yo habría estado así como infinitamente probando, por ejemplo, si hubiese dicho 2n más 1 es un número impar. Me habría dado para este. Después uno dice para n igual a 3, también me habría dado. Si hubiese escrito acá, por ejemplo, es un número impar, me habría dado. Y dice, ya profe, pero ¿cuánto rato voy a estar en esto? Voy a ir en n igual a, por ejemplo, la voy a cambiar para que me funcione el ejemplo. Ya, déjenme cambiarla. 2n es un número impar, para que me sirva el ejemplo. Entonces dice, ya, voy a probar esto. Para n igual a 1, entonces me dice, si n vale 2, 2 por 2 más 1, 5, ¿resulta? 5 es número impar, sí. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Es un número impar? Sí. Después, cuando n vale 123, estoy poniendo 2 por 123 más 1, ¿me da un número impar? Sí. Ya, ¿en qué momento dejo de trabajar? Ocupo todo el día, llego hasta n igual a 2.425.000. Claro, claramente eso deberíamos hacer nosotros si nosotros no tenemos la herramienta de la inducción, lo que nos permitiría obviamente no hacer todo este montón de pasos, ¿de acuerdo? Porque obviamente no tiene sentido, jamás nosotros vamos a poder tomar todos los números naturales y chequear que 2 veces por cada uno de los números naturales que nosotros nos tomemos nos da un número impar. Eso sería absurdo, ¿no es cierto? Por lo tanto,
la herramienta de la inducción nos va a permitir a nosotros hacer esta demostración de manera correcta, sin necesidad de estar haciendo, haciendo toda esa tremenda pega. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, teorema de inducción nos dice que si tenemos P de n, una proposición tal que n pertenece a los naturales, como por ejemplo la que les mostré recién, si la proposición P de n es tal que se cumple, que P de 1 es verdadera, o sea, P del primer elemento que aparece en este caso en los números naturales verdadera, y además asumiendo que P de K es verdadera para todo K en los naturales, entonces la siguiente, P de K más 1 es verdadera. Entonces, si cumple esto, entonces P de n es verdadera para todo número natural. A ver, la demostración de este teorema de inducción es la siguiente. Fijémonos acá. Sea ese el conjunto de todos los n en los naturales, tal que P de n es verdadera. Entonces, esos son todos los números naturales, tal que la proposición es verdadera. Entonces vamos a tomar acá el conjunto de todos los números tales que cumplen esta proposición. Entonces, obviamente lo que nosotros queremos probar es que este conjunto son todos los naturales. O sea, que para todos los números naturales se cumple esta proposición. Eso es lo que nos gustaría probar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, primero, P de 1 es verdadera, entonces el 1 pertenece a ese, ¿no es cierto? Porque tenemos que se cumple que P de 1 es verdadera. ¿Por qué? Porque 1 pertenece a los naturales y P de 1 es verdadera, entonces el 1 está en ese. Se supone que nosotros vamos a suponer que P de K es verdadera. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si P de K es verdadero, entonces P de K más 1 es verdadero. Entonces, ¿qué significa que P de K sea verdadera? Si el n igual a K, P de K es verdadera, significa que el K pertenece a los naturales, ¿no es cierto? Bueno, perdón, el K que estamos considerando es un número natural. Si P de K es verdadera, se supone que K es un elemento de S, porque cumple esta condición. Por lo tanto, K pertenece a S, lo que significa que K más 1 también pertenece a S. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el S satisface el axioma 5 de Peano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese axioma 5? Que si tenemos que si 1 pertenece a S, el siguiente, n más 1 pertenece a S. ¿De acuerdo? Y por lo tanto vamos a tener que S es igual al conjunto de los números naturales. A ver, vamos a ver, ojo con esto, a ver, una observación antes de, vamos a dejar un ejercicio, vamos a hacer una demostración usando inducción. Ya, entonces, en el principio de inducción se puede ocurrir que la proposición, la primera, P de 1, no se cumpla, pero por lo tanto, si en el primer elemento, en el 1, no se cumple, nosotros tenemos que tomar el siguiente número y revisar si se cumple. Puede que para el 1 no se cumpla, que para el siguiente 2 tampoco se cumpla, pero la idea es encontrar un valor de n sub 0 mayor que este 1, tal que se cumpla. ¿De acuerdo? Y seguir a partir de, entonces, la condición que nosotros tendríamos que escribir es que para todo n mayor que este n sub 0, que es el primer elemento a partir del cual se empieza a cumplir, la proposición se cumple. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir el teorema de inducción y vamos a hacer esta que está acá, y vamos a hacer los pasos. Miren, vamos a tomar esta proposición que está acá, que 1 más 2 más 3 más y la vamos a probar, y vamos a hacer todos los pasos que corresponden en la pizarra para probar lo que ya habíamos visto anteriormente. Demuestre usando el principio de inducción, que 1 más 2 más 3 más puntitos, puntitos, más n menos 1, que es el anterior a n, es igual a n por n más 1 partido por 2, que no es otra cosa más que
La suma de los primeros números naturales igual a n por n más 1 partido por 2, usando inducción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace una demostración por inducción? Hay un primer paso que es probar, y a esta que está acá, fíjense, la vamos a llamar P de n, que 1 más 2 más 3 más 4 hasta n igual a n por n más 1 partido por 2 para todo n perteneciente a los naturales. Esto entero corresponde a P de n. P de n dice que 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 1 más n es igual a n más 1 partido por 2 para todo n los naturales. Entonces lo primero que nosotros tenemos que probar que P de el primer elemento es verdad. O sea, perdón, déjenme escribir. Primero, por demostrar que P de 1 es verdadero. ¿Ya? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos considerando nuestra proposición en que n vale 1. ¿Se fijan? Este es el n. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que P de 1 sea verdadero? Entonces, primero tenemos que ver qué cosa es P de 1. P de 1, fíjense, es 1 más 2 más 3 más n menos 1 hasta n. Como el n en este caso vale 1, aquí estamos cuando n vale 1, nuestra suma del lado de acá parte en 1 y termina en 1. Por lo tanto, hay un solo término en esta suma. ¿Se fijan? Ahí terminó esta suma. No hay ningún elemento más que agregarlo. ¿Por qué? Porque parte en 1. Dice, esta suma es 1 más 2 hasta el n. Pero resulta que como nuestro n vale 1, nos queda 1 igual. Y tenemos que ver si este 1 que está acá, es pregunta, será igual a 1 por 1 más 1 partido por 2, ¿no es cierto? Estamos preguntando esto. Y efectivamente 1 es igual a 1 más 2 partido por 2, que nos da 1, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple para n igual a 1. Si no se cumpliese para n igual a 1, nosotros tenemos que tomar el siguiente número natural después del 1 y revisar qué pasa con P de 2. ¿De acuerdo? En caso de que en el 1 no se cumpliera. Si no se cumple en el 2, tenemos que probar para el siguiente, hasta que encontremos un n sub 0, que sería el primer número natural a partir del cual se cumple. ¿De acuerdo? Y en ese escenario tenemos que seguir trabajando con la inducción, con el único detalle que le vamos a agregar el condicionamiento que se cumple para todo número natural a partir de este n sub 0 que uno encuentre. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es el caso. De ahí vamos más adelante. Va a aparecer un ejercicio de pase. Primer paso, entonces, probar para n igual a 1. Segundo paso, tenemos que escribir algo que después vamos a definir como la hipótesis inductiva. Entonces, segundo paso, suponemos válido, o sea, suponemos que se cumple para n igual a k. Entonces, acá lo que vamos a escribir es algo que se llama la hipótesis de inducción, que es que P de K es verdadero, o sea que 1 más 2 más 3 más puntitos, puntitos, más K menos 1 más K, se cumple, que es igual a K por K más 1 partido por 2. Entonces tomamos la expresión que representa el P de N y en vez del N ponemos un K. Esto que está acá, estimados, es algo que nosotros vamos a utilizar después para nuestra demostración. Cuando decimos suponemos, hipótesis, o sea, nosotros vamos a suponer que esta igualdad se cumple. Por eso se llama hipótesis. Y es la herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar para llegar a la demostración. ¿De acuerdo? Ya, primer paso, probar para que P de 1 es verdadero. Segundo paso, escribimos la hipótesis de inducción. Y tercer paso, son 4 pasos. Escribimos la tesis de inducción. Es decir,
por demostrar válido, perdón, voy a escribir. Por demostrar válido, tercer paso, por demostrar válido para n igual a k más 1. ¿De acuerdo? Por demostrar válido para n igual a k más 1. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Entonces vamos a escribir qué significa lo que acabamos de escribir arriba. Puse una cantidad de acentos impresionante. Tesis. ¿Cuál sería la tesis? En vez del n, aquí ponemos un k más 1. O sea que 1 más 2 más 3 más puntitos, puntitos. K más 1 menos 1. Fíjense acá, en vez del n ponemos k más 1 menos 1 más k más 1, ¿cierto? Voy a poner así chiquitito. Aquí estamos reemplazando, en vez del n ponemos un k más 1. Y esto tiene que ser igual a k más 1 por k más 1 más 1. Uy, que me quedo. En vez del n ponemos k más 1. O sea, k más 1 más 1. ¿De acuerdo? Y esto partido por 2. Esto que está escrito acá es lo que nosotros tenemos que llegar a probar. ¿Cuál es nuestra herramienta? La hipótesis. Y en el cuarto y último paso es la demostración propiamente tal. ¿Ya? Y obviamente el cuarto paso es el más complejo, digamos. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer la demostración. Medio frío, como que está helado. No hacía tanto frío. Demostración. Entonces, hay varias formas de hacer la demostración, digamos. Yo les voy a mostrar una, ¿ok? Una que es partiendo de la hipótesis, y a partir de la hipótesis vamos a construir la tesis. Dependiendo de cómo es el PDN, ustedes después con la práctica se van a dar cuenta, dependiendo de la estructura, la forma que tiene el PDN, cuál es el método más conveniente para hacer la demostración. Entonces, la demostración. Entonces uno dice, bueno, sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos la hipótesis. Sabemos que 1 más 2 más 3 más puntitos, 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 vamos a poner más k, es igual a k por k más 1 partido por 2. No. Acabo de copiar la hipótesis, esta que está acá. Eso nosotros lo sabemos, por lo tanto lo podemos utilizar. ¿Ya? Voy a borrarlo ahora. Esa es la hipótesis. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa queremos nosotros probar? Entonces dice, bueno, nosotros queremos probar esto que está acá. Fíjense que esta suma que aparece acá es la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Fíjense, este término que aparece acá, al centro, este que está, que es el anterior al k más 1, fíjense que tenemos este término, aquí tenemos el k más 1, este numerito que está acá, si ustedes lo desarrollan, les queda k, ¿no es cierto? K más 1 menos 1 es k. Entonces la suma de 1 más 2 más 3 más k más 1 igual a esto, eso es lo que queremos probar. Pero ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la suma desde 1 hasta k. O sea, en el fondo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos este pedacito de la tesis. Nosotros sabemos que esta suma es igual a esto. Pero ¿qué término me está faltando? Me está faltando este término. En la suma estamos pensando solamente en el lado izquierdo. Entonces, como en esta igualdad, con la cual yo sé que esta igualdad se cumple, yo puedo sumar o restar o hacer lo que yo quiera, en tanto lo haga a ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a sumar a ambos lados el término que nos falta, que es k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros sumamos a ambos lados, nos va a quedar 1 más 2 más 3 más puntitos, puntitos, más k más 1,
que es el término que estamos agregando, igual a K por K más 1 partido por 2 más K más 1. Fíjense que este término es el que nosotros agregamos. Este. Se fijan que lo sumamos a ambos lados. Por lo tanto, seguimos respetando la igualdad. Perfecto. Ah, ¿y qué es esto? Bueno, esto es 1 más 2 más 3 más puntitos, 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 hasta el último término que es K más 1. Si ustedes observan, esto que está acá es lo mismo que está al lado izquierdo de nuestra tesis, que es lo que nosotros queremos probar. Así que este lado izquierdo ya lo tenemos listo. Nos falta trabajar esto para ver si esto es igual a lo que está acá. Observen acá, que en esta suma vamos a trabajar solamente con la suma que aparece a la derecha, porque insisto, el lado izquierdo ya lo tenemos listo. Fíjense que si nosotros factorizamos por K más 1 acá, nos va a quedar K más 1, factor de K partido por 2, más 1, ¿cierto? Esto lo copiamos tal cual, 1 más 2, más 3, más puntitos, 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 porque no, lo vamos a arrastrar nomás porque ya lo tenemos listo, igual a K más 1, y acá si desarrollamos sería K más 2, partido por 2, ¿no es cierto? Porque nos queda mínimo como un denominador acá dentro del 2, 2 por 1, 2, nos queda. Y pregunta, ¿esto que está acá es igual que esto? Sí, porque acá tenemos K más 1 por K más 2 partido por 2. K más 1 por K más 2 partido por 2. Fantástico. Entonces, por lo tanto, es válido para n igual a K más 1. O sea, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de probar la tesis. Probar que esto que está acá es igual a lo otro. ¿Se fijan? Ahí está probado. Si se cumple que es válido para n igual a K más 1, por lo tanto, hemos probado que P de n, que es igual a 1 más 2 más hasta el n, es igual a n más por n más 1, partido por 2, para todo n en lo natural. En el fondo, lo único por lo tanto, uno escribe la conclusión final, que no es otra cosa más que la proposición que queríamos probar. Entonces, en resumen, voy a escribirlo acá. ¿Cómo se hace una demostración por inducción? Primero, probar que es válido, primero, probar que es válido para n igual a 1. Primero, se prueba que es válido para n igual a 1. Segundo, hay que escribir la hipótesis, suponer válido para n igual a k. ¿Ya? Y tercero, por demostrar, bueno, acá en el fondo lo que estamos generando es la hipótesis de inducción, hay que escribir la hipótesis de inducción. Por demostrar válido para n igual a k más 1, o sea, en el fondo aquí lo que hay que hacer, hay que escribir la tesis, y cuarto, la demostración, propiamente tal. Esos son los 4 pasos que hay que seguir. Bueno, y hay un quinto paso que es escribir la conclusión. Así como si uno tuviera que seguir los pasos, esto hay que hacer. Primero hay que probar que es válido para n igual a 1. Si no resulta para n igual a 1, uno prueba para el siguiente, n igual a 2. Si no resulta para n igual a 2, uno prueba para el siguiente, n igual a 3. Y así hasta que encuentra uno, un n sub 0 a partir del cual es válido. Después hay que suponer válido para n igual a k. O sea, en el fondo, ¿qué hay que hacer? Hay que generar la hipótesis. Después hay que demostrar que se cumple para n igual a k más 1, y en el fondo aquí hay que escribir la tesis. Y acá en la demostración
de la tesis. Demostración de la tesis. O sea, usando la hipótesis. Y la conclusión final, que no es otra cosa más que escribir el PDN. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entendió, estimados? Sí, profe. Ya, miren, acá en el apunte, ahí aparece la demostración y bueno, obviamente yo les voy hablando y les voy desarrollando, pero hay que justificar cada uno de los pasos, aparecen los nombres de lo que usamos en cada uno de los casos, etc. Aquí hay un ejercicio que yo les pediría que le echaran un vistazo, igual lo vamos a ver nosotros en clases, hoy día en la tarde, ¿o no? A ver, ¿qué día es? Hoy día es miércoles, ¿verdad? Hoy día en la tarde vamos a ver este ejercicio, vamos a hacer algunos ejercicios más de inducción. Hoy día vamos a hacer puras demostraciones de inducción hoy día en la tarde. Ya, voy a preparar por lo menos unos 3 distintos tipos de ejercicios de inducción para que los desarrollemos en la clase de ejercicios. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? Naisa, Fernanda. Yo cuando los que llegan atrasados los tengo todos identificados. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No?